Bueno, ¿qué tal? Estamos una semana más acá con el podcast de Sin Entretener o Sin Entender, Sin entretener. Sin Entretener. Es que ya había un programa así que habían hecho para los comediantes. No le había dicho a Miguel, pero No. No, para juego de palabras cliché, el mago por ahí había hecho algo así, pero bueno. pero yo tengo el Eh, nombre del canal y fue puta. pero bueno, entonces estamos esta semana, pues decidimos hacer un podcast ya un poco más rápido, viendo la buena respuesta que ha tenido los programas. Entonces, pues vamos a echar bilis, como nos gustó mucho los capítulos de Rebel Moon, entonces vamos a hacer un ejercicio parecido con otra película, pues que ya salió hace un Mm, tiempito, pero que queremos echarle bilis ahí. Bueno, entonces estamos acá con Miguel y con Juan. Esta semana estamos tres, entonces podemos extendernos un poquito más. Con Otro su poquito, merced, Felipe. sí. Y nada, pues entonces vamos a empezar esto yo con lo que he visto esta semana. Esta semana me vi la película salvadora del cine, la película más taquillera de este año, que es Intensamente 2. Pues, ¿qué puedo opinar así por encimita sin spoilers? Pues me parece que es interesante, pues, es muy parecida a la primera, una historia también parecida como una crisis ahí. Pues esa historia es muy bacana y el tema pues psicológico, todo esto se ve que le trabajan. Aunque mirándolo bien, pues se me hace que, o sea, pues metieron nuevas emociones, pero casi que esas emociones eran casi las mismas, sino como con otro matiz. O sea, supuestamente en la primera película habían dicho que las emociones se podían mezclar, ¿no? O sea, como que un momento puede tener varias emociones. Entonces me parece que lo que hicieron fue como meter más espectros ahí. Y pues sobre todo que hablan pues meten eso de la ansiedad, que es un tema ya muy recurrente hoy en día en nuestra sociedad. Y pues la ansiedad pues ya casi era lo mismo que trataba la primera, ¿no? Casi que era lo mismo, pues. Solo que ahora sí metieron el Lo dijeron. sentimiento. O sea, le dieron un personaje a la ansiedad, pero creo que el primero también era como ansiedad lo que tenía la muchacha. Bueno. Entonces pues es muy buena, es muy familiar como siempre, o sea, es familiar pero también pues sí, o sea, es para niños y para adultos, tiene varias capas y pues eso es lo que siempre ha hecho Pixar cuando hace bien las cosas, hace películas que se pueden ver en cualquier edad, ¿no? Y también como dependiendo de la edad, va a generar diferentes sentimientos, que eso es lo bacano también de Pixar. Cuando hace las cosas bien, ¿no? Porque últimamente ha hecho unas cosas también muy malas. Eso con esa película y también terminé de ver la serie esta que había comentado la vez pasada que había empezado a ver la de los Bee Gees. Pues me interesó mucho el tema de estos Bee Gees y el cuento y empecé a mirar videos en internet. Y pues casi todos hablaban como la misma información que hablaba el señor, que es que un señor escribió un libro, en el 2020 el man sacó el libro y eso fue lo que como puso como de moda el tema. Y pues habían como unas entrevistas de esto, pero yo veía que es que el señor casi no lo dejan hablar en las entrevistas. Y pues en una entrevista el man dijo que los de Amazon o sea, le habían dicho al man que querían comprarle como los derechos, pues según lo que dice el man, ¿no? Y entonces él no quiso porque lo que querían era como comprarle los derechos y ya que él no pudiera hacer nada, o sea, como darle una plata y ya usted olvídese de su obra intelectual. Entonces que el man no quería y que él quería participar pues tenía que ser partícipe del proyecto eso, entonces lo que hizo Amazon muy diplomáticamente fue robarse prácticamente la idea, cambiar todos los personajes, cambiar todos los nombres y hacer una cosa distinta. Entonces, en la serie pues difiere muchísimo del libro. También pues me compré el libro de la afición y estaba leyéndolo y sí es muy diferente. Pues aparte de eso, digamos, listo, pues eso es una historia también de como de leyendas urbanas y todo esto, pues Amazon también podía coger
y buscar otra gente que haya vivido la época de eso y armar su historia, ¿no? Está en todo el derecho de hacerlo también. Pero el tema es que la serie, pues al principio me pareció muy buena y se sentía real. Se sentía real como esa Bogotá y se sentía real la historia, pero hubo un capítulo que me rompió mucho como eso. Un capítulo que hacen como un concierto, pero ya parece, o sea, ni parece Colombia ni parece los 80, o sea, parece una vaina, parece por una vaina gringa, o sea, un concierto re exagerado. O sea, cogieron el parque este Mundo Aventura y lo cogieron como en Halloween, entonces salía gente disfrazada y un concierto, pero una cosa que uno sabe que en los 80 eso, por más norte y por más gomelos, eso tampoco iba a ser un evento así tan exagerado, o sea, tan bien armado y tan bonito eso. O sea, esos conciertos de esa época yo me imagino que eso eran por ahí un salón comunal, una vaina así como más. Así fueran gomelos del norte, pero igual. Y pues nada, pues el libro es mucho más crudo, de hecho, también. O sea, como que en la serie romantizan muchas cosas. Le bajan el voltaje a cosas, o sea, en la serie hablan hasta máximo de marihuana, ¿no? Y obviamente en el libro pues hablan de marihuana, perico y bazuco. O sea, de hecho, el libro lo escribe pues el escritor en primera persona, o sea, como contando su historia y él dice que pues era un adicto al bazuco y como sin miedo, sí, cambio en la serie de Amazon, sí, como que... Entonces sí, pues la serie de Amazon está, pues tiene muy buena factura técnica y todo esto, pero de pronto pierde un poquito como ya como de esencia, ¿no? Y por ejemplo, he visto muchas entrevistas y eso, y en el libro hablan de que es que existía un paso legendario, o sea, un paso de baile legendario, porque pues todos son leyendas urbanas así de ese tipo, ¿no? Y que había un paso que era es que el pasito cachaco, imagínense. Y, Severo, y, weón. y Por que lo es que, mucho que bailamos. por eso, pero había un pasito, y es que en esa época del baile era, mejor dicho, y era el pasito cachaco y que eso se lo había inventado un man X, o sea, en el libro el man cuenta, este man se inventó ese paso y por eso era famoso, que no sé qué. Y en la serie no mencionan el pasito cachaco para nada. O sea, así de, como de separado, digamos, de la historia original está. Entonces, pues sí, la serie al final, pues me pareció que ya al final romantizaron muchas cosas. Y generas como una apología, ¿no? Como que yo creo que un chino va a decir, uy, qué chimba haber sido así, ¿no? Cuando la idea es, como siempre la idea debería ser lo contrario, ¿no? Como que qué feo lo que pasó en esta época. Y eso no debería pasar, ¿no? Bueno, y eso fue más o menos lo que vi más que todo esta semana, la película Intensamente y los Bee. Que quien quiera Ojo, seguir. Juan, ¿qué se vio? Yo estuve viendo, ya me vi los capítulos de The Boys, obviamente La Casa del Dragón. También estuve viendo Kaiju 8, Kaiju 8, está bien chévere. ¿Es Y un anime? sí, obvio, pues, me la pasé viendo series esta Pero pues semana. ese Kaiju es como un anime, es que no, creo que lo vi Sí, por es ahí. un anime. Mm. Está, a mí me pareció chévere porque el protagonista es una persona más o menos de nuestra edad, entonces, y Eso que es nunca ha raro. logrado nada, entonces es bien interesante el protagonista. No es un culi cagado como la mayoría de las series. Como el shonen No, que se puso tan de moda. Sí, sino que es un viejo que no ha logrado nada como la mayoría de nosotros, de nuestra edad. exacto. Y donde un joven tiene mejores puestos que uno y todas esas cosas. Entonces, pues nada, chimba eso me pareció chévere, la parte gráfica muy bacana, el desarrollo de personajes es rápido, no tienen uno que esperar 6 temporadas para que el personaje se desarrolle, se saltan toda esa parte de entrenamiento que por Dios, o sea, otra serie que se salta las partes de entrenamiento, me parece genial. No, pero eso a mí me parece que hace falta, pero bueno. No, a mí no me No, gusta eso. No, no, ya lo hizo Jujutsu Kaisen, le fue bien con esa parte.
Y a Kajuei también me parece que le fue bien con ese tema. Pero entonces, ¿cómo es que se saltan? O sea, si hay entrenamiento, pero no lo muestran. Sí, eso es. O sea, Pero de si una hay... vez es, sí, pues obviamente, porque usted para desarrollar habilidades tiene que haber mm, entrenado, hecho una serie de cosas porque es que para no quiero entrenar. que sea como esas vainas modernas ahora que quieren poner de que... Porque yo comentaba, creo que la otra vez que ahora todo resulta que el modernismo, ¿no? O sea, que lo que usted dice, un chino con un TikTok entonces se volvió famoso y ganó más plata que un viejo sin necesitar de aprender ni mierda. Que eso me parece que está, o sea, debería como un poquito, pues está bien, sí, en verdad hoy en día pues hay muchas cosas que se pueden hacer así, pero pues también hace falta la experiencia, ¿no? Pues es que lo que pasa es que también se centran más en la historia, o sea, en lo que está sucediendo alrededor y en la cosa como más personal del protagonista. Entonces, pues hacer un momento donde evolucione, digamos que físicamente, pues no es interesante porque lo interesante es la parte mental de la persona, ¿sí? Sí, sino que es que hoy en día se ha desfigurado y que antes se han hecho como destrucción de esa figura del mentor, porque casi siempre en las historias siempre había un mentor, o sea, el Gandalf, el, el Obi-Wan, ¿sí? Pero hoy en día como que lo que quieren hacer es, no, vamos a destruir con los esquemas, vamos a hacer algo nuevo, entonces la figura del mentor la destruyen. Que eso fue lo que hicieron en Star Wars con las secuelas últimas. A Luke lo volvieron un pendejo ahí eso. O sea, destruyeron la figura del mentor. Pero es que el mentor muchas veces se ha sido un pendejo. Si uno ve, por ejemplo, el maestro Roche, ese severo pendejo, marica. O sea, No, pero el maestro Rochi es un maestrazo, o sea, nada. el maestro Rochi es un maestrazo, o sea, ¿cómo será que el man llegó y dijo, yo voy a entrar al torneo de las artes marciales para que ellos no sientan ya que son los más fuertes, sino que sigan entrenando? No, maestro Rochi es un maestro. Un maestro para ver No, y tangas. el entrenamiento de Goku y Krillin es un clásico, o sea, Nah. ese entrenamiento es una de las cosas más bacanas que existen, ¿no? O sea, un mensaje de verdad que decía, tan, entonces a tales horas hacen esto, a tales tan, y también hay que descansar. No, eso sí es de verdad educación, no como ahora que cogen al maestro, no, es que yo ya sé, yo soy un joven y sé más que usted viejo ridículo y ya, y yo me lo supero y que sí, porque esa es la idea de hoy, que todo lo viejo está mal, todo lo antiguo lo rechazamos. Y por eso es que salen cosas como lo de Star Wars y eso. Y Miguel, ¿qué vio su merced? Hoy vi hartas cosas aprovechando que estábamos en vacaciones. Así como por destacar, eh, una película española de un clásico que es La piel que habito, de Almodóvar. Muy buena. Pero esa no Eh, es la de Vanilla Sky, no, Sí, ¿no es? ¿O cuál es la de Vanilla Sky? la de New Sky es Despierta. es Abre tus ojos. Ah, Abre tus ojos, sí. Ah, sí, perdón. Sí, no, La piel que habito es relativamente reciente, es como el 2012, creo, que protagoniza Antonio Banderas. Sí, ya sé cuál es. reciente hace 10 años. Pues es que la de Vanilla Sky es de los 90. Esta sí también. Y una en Argentina, otro clasicazo argentino que no me había visto, y es que clasicazos argentinos hay por doquier. Eh, El secreto de sus ojos. Y uff, brutal, brutal, brutal. No es lo que quiero comentar de esa película es spoiler y si prefiero entonces evitarla. Y hoy, esta mañana, precisamente, me vi el último viaje de Demeter, de las Voyage of Demeter. Eh, Ese sí fue un poco decepcionante, porque es de esas películas que no hacen nada bien, no hacen nada mal, pero tampoco nada bien. Es del viaje que hace Drácula de Rumania a Londres en barco, que pues en el Hicieron, libro se comenta, pues se encuentra el diario de
las notas del capitán, hablando pues de que de lo que ocurrió allí, pero es más una mención de esas notas que Sí, verdaderamente se cuente lo que pedacito. pasó allí. Y pues uno dice la posibilidad de contar más o menos qué fue lo que pasó allí, ¿no? El terror que vivieron los tripulantes de un barco en donde viajaba Drácula, pues suena bastante interesante y pues la verdad la estética, como que el manejo de la película parecía ser interesante, pero cuando uno la ve, la verdad queda como en un slasher, o sea, en un monstruo matando personajes genéricos uno a otro y con ese típico final en donde parece que todo pasó, pero no, ya vuelve y aparece el monstruo así, no. Pero si Me uno sabe la parece historia muy genérico. si uno sabe la historia de Drácula, sabe qué va a pasar también, ¿no? La verdad, la De premisa por me sí- suena como aburrida porque No, y no le por veo sí que lo le pueden ponen desde. sacar una película a ese temita que es como un capitulito ahí del libro en la del 92 es, Ujú. pues muestran ahí como el barco y el man enterrado ya, o sea, no es... Lo que pasa es que es lo mismo que las, que las precuelas, entonces ¿para qué me muestran una precuela si ya sé qué es lo que va a pasar? Pero es Mm. que cuando se hace bien, si se desarrolla bien, porque se va a hacer, pues va a salir un buen resultado, porque tengan en cuenta de que el cine no necesariamente es Sí, sí, contar sí. una historia. El Sí, sí, cine es mostrar una serie de conceptos, poner pero a una la sola serie de premisa cosas. a mí de entrada no me llama la atención, pero lo que usted dice es verdad, o sea, pueden hacer algo como lo del páramo, ¿no? El páramo son como 5 soldados y lo interesante es ver cómo se van yendo a la locura, ¿no? Eso es algo que podrían haber hecho en un barco muy fácil, ¿no? Eso era lo que yo tenía pensado y cuando empecé a verla, se me vino a la cabeza el capítulo del cangrejo en Dead Love and Robots, que es un capitulazo. Es un capitulazo. Entonces, si, pues, si se la quieren ver, lo que les digo, tampoco es que sea Ujú. necesariamente mala, no me pareció, sino es una película como muy palomitera, que más que no haya dado, más que haya dado algo malo, es que le faltaron muchísimas cosas por dar. Pero si, si no se la quieren ver, o sea, si se quieren ahorrar la como hora y media que durará la película, la verdad no sé cuánto durará. Si se quieren ahorrar eso, véanse más, vuélvanse a ver más bien el capítulo del cangrejo gigante en Love, Death and Robots, que es muchísimo mejor y que es otra posibilidad de lo que puede haber sido esa película. Y sí, una vaina como el páramo, una vaina como ese capítulo, una vaina más de tocar las supersticiones. Hay una escena en la que comenta, uno de los religiosos comenta hay un personaje que es religioso y comenta, es que esto es por la blasfemia, de que él era gitano, él se la pasa con prostitutas, él yo no sé qué. Y yo dije, uy, hubiese sido tan áspero que en ese momento hubiesen taratado, no sé, que cada uno desde sus creencias o desde distintos puntos de vista de tener a la bestia o desarrollar el concepto de Drácula como una bestia o de racionalizarlo o cosas así, pero son cosas que se van nombrando en la película y quedan ahí y ya. Y sigue en lo que les digo, un slasher. El monstruo se va comiendo y va matando uno a uno de la manera más genérica posible y pues que hace o para mí que hace sin sabor permanente dentro de la película que pues desaprovecha esa oportunidad de contar qué fue lo que ocurrió en el Demeter. Entonces sería esa mi apreciación sobre esa película sin hacer así mucho spoiler, aunque pues la película pues sí, no es que se necesite mucho spoiler, ¿no? Ya de principio se Si hay un negro, ya se sabe que el negro se muere, ¿no? Mm. Esa es la teoría de los slash. No, aquí hacen todo lo contrario, tan solo hay un negro y es el único que no se muere. Así de estar innovando, güey, ¿No? De transgresores. sí. Ah, claro, y ahí explica porque el man explicaba después y nadie le creía porque es un negro ahí. No, y digamos, hay una escena en la que el tipo explica en la historia del negro, es como interesante porque el tipo, por algún motivo, no, aquí tendría que ver ni en los registros históricos de las universidades inglesas, pero el tipo se graduó de Cambridge
y el tipo tiene el título, pero nadie lo contrata por ser negro. Entonces el tipo fue hasta Rumanía porque lo contrató el rey allá, un duque o una vaina así rumano, y cuando llegó y vio que era negro, le dijo, no, baila, usted aquí no va. Entonces por eso es que el tipo estaba en Rumania y por eso es que el tipo quería devolverse a Inglaterra. Lo que pasa es que muy interesante, muy chévere la historia, pero no tiene absolutamente nada, pero que nada que ver con la trama. No le aporta, no le quita, no, usted le quita esa parte, esa escena, en donde explican esa historia interesante y da exactamente igual. Que es algo, que es inclusión, eso es inclusión forzada. Eso es cuando uno se refiere que es inclusión forzada. Si de cierta manera hubiesen dicho, es que a mí me llamaron para cazar al monstruo, porque es que yo tengo esos conocimientos médicos y yo era el único médico disponible y era mi única labor ir y cazar al monstruo, uno diría, ah, bueno, y entiendo por qué la historia lo llevó allá, por qué el tipo está cazando al monstruo y por qué está racionalizando lo que está racionalizando. Pero no lo ponen, no lo ponen, simplemente dice eso. Y a mí, ahí es cuando yo entiendo el concepto de inclusión forzada, porque es cosas que me están sobrando. Pero bueno, más bien cambiemos de tema y hagamos una pregunta. Y es que así como se hizo una reinvención de el viaje de Demeter y así como se han hecho muchas reinversiones de las distintas películas, por ejemplo, esa de Drácula de Bram Stoker, es un peliculón que es una reedición de una adaptación de la película. ¿Ustedes a qué película le harían un reboot? ¿O consideran que sería necesario hacer un reboot? Felipe, ¿usted a qué película le haría un reboot? Pues de hecho, del tema que vamos a hablar de Matrix, pues yo me acordaba mucho que cuando yo vi Matrix 3, lo que yo sentí al salir de esa película fue que ya existía la tecnología para hacer una película de Dragon Ball Z, ¿no? Porque en esa época estaba muy de moda Dragon Ball Z. Y lastimosamente tuvimos Dragon Ball Evolution, ¿no? Entonces creo que esa es una película que merece un reboot porque ya hay tecnología, ya la tecnología está de sobra para hacer una buena película de Dragon Ball Z en imagen real. Así sea como una vaina friquísima pues, de querer ver algo en imagen real, pero pues ya se podría hacer algo mejor. O sea, mejor que Dragon Ball Evolution, obviamente se puede hacer muy fácil. No sé qué opina Juan. Yo estaba pensando en una película que se llama Dark City, que me acuerdo mucho que cuando pues comencé así a ver un poquito más de cine, la encontré por ahí y me parecería muy interesante. El concepto es muy entretenido y digamos que películas que hayan salido así con esa oscuridad, pues de lo que recuerdo de esa película, últimamente no, o sea, Dicen mm, que hasta ahí como decorados que se reutilizaron en Matrix. sí, sí, o sea, esa película es súper interesante porque muchas de las cosas, pues es una película que fue bajo presupuesto, no fue de las grandes así, tampoco tan nombrada, pero es una película que se ve muy oscura y con una historia muy, muy oscura por detrás. Entonces, Ujú. muchas de las películas que digamos que sacan los grandes blockbusters son películas, no sé, muy, muy luminosas, muy, muy brillantes. Y hace rato no veo en pantalla una película así que yo diga oscura como, y con un concepto así tan distópico como en esa. Entonces, sería chévere que de pronto le hicieran de nuevo, hicieran un reboot de eso, o que sacaran algo después de esa película, no sé, Ujú. pero sería interesante. Se me ocurre esa. Y no sé, Miguel, ¿cuál se le ocurre a Miguel? Ujú. Uy, a mí, yo sí me voy un poquito más atrás a Metrópolis de 1927, la de Fritz Lang. Pero el problema de esa película, de un reboot a esa película,
es que tiene que ser con un director que sepa hacerlo. O sea, eso no puede ser cualquier reboot. Sí, sí tiene que ser muy, pero que muy preciso el director y la libertad creativa que se le da a ese director. Y ahorita cómo se va a estrenar, creo que en diciembre, el Nosferatu, el reboot de Nosferatu por Robert Eggers, el mismo director de El Hombre del Norte, hacer una reedición con un director así de Metrópolis sería muy, pero que muy interesante porque es un peliculón que la gente se pierde porque es cine mudo, pero es una de las mejores películas de la historia. Tremendo peliculón. Ok. Pero por ahí había una, creo que, creo que este Osamu Tezuka hizo como una versión y después hicieron una película, pero esa Hmm. animación. Hmm. Sí, la Metrópolis de Estudio Ghibli, pero no es más una reversión que un reboot. O sea, es como coger otra vez el nombre y si hay ciertas Ay, esa animación, usted quiere es una película imagen real. y lo que dice Juan David, una vaina bien, 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 bien oscura, porque esa película es muy oscura Mm, en muchos sentidos. Sí, es que yo no sé, yo no sé por qué, pero realmente en los últimos años de las películas, yo no veo películas así de oscuras. O sea, ¿y llegó un oscura en qué momento sentido? que, pues, tanto en historia como en la escenografía que se vea muy, muy oscura. O sea, por La ejemplo, historia lo de que, Batman, que decían No, que no se veía pero que no se veía nada de lo oscura que sí, pero ¿hace cuánto salió Batman? como 2 años Se- más. Ya lleva 2 años, más o menos. Y no solo eso, sino que es de las pocas que yo he visto que es así. O sea, antes salieron películas de terror así súper oscuras. Entonces, De pronto pues más atmosférico lo que usted se refiere. pues en mi caso sí, me gusta esa atmósfera. No sé, Miguel, si también en la historia piensa que debe ser así súper oscura, súper... cuando yo hablo de oscuras, hablo es más que todo es de la historia. Cuando yo hablo de que algo es oscuro, es que es algo difícil de entender, que uno tiene que uno se Ah, la termina de ver y le quedan más preguntas que respuestas y tiene que revisionar, que volver a la obra y verla una y más de una vez y discutirla. Y pues bueno, ahorita está el tema de los youtubers, ¿no? ujú, Que uno va y busca esos dos o tres youtubers que uno dice, este tipo habla muy bien de las películas y uno va y escucha su punto de vista y cosas así para poder llegar a entenderla, porque se me hace que genera un dinamismo más allá de la película y pues porque a mí me gusta, a mí me encanta cuando una vaina es Mm, difícil de entender. Y pues y obviamente eso claramente no. también vas de mano de unas de difícil de entender y también difícil de digerir, ¿no? Que sean temas fuertes, polémicos, serios, no sé. Pues no ponernos aquí tampoco cara de culo todo el día, pero sí una vaina densa. A mí me gusta el cine así, el cine denso, ¿no? Por eso es que uno de mis directores favoritos es David Lynch, ¿no? Que esa vaina más oscura, densa e inentendible no puede ser. Digamos que sí, es que ya es cuestión de gustos, ¿no? Porque a mí, sí hubo una época que me parecía chévere eso, pero a veces me da como mamera. También depende del momento en el que uno. Claro. Porque a veces se da pereza uno ver algo y que después toque estar leyendo y viendo videos, eso, para entender qué fue lo que uno vio. Que eso conecta muy bien con el tema de que vamos a hablar hoy. Ajá. Porque este tema de hacer cosas así que uno veía y que no entendía, eso fue una moda muy de los 90, ¿no? Sobre todo en el anime, ¿no? Porque pues cuando se empieza a popularizar el anime y esto, pues salen películas como Akira que pues el final es un poco raro de entender, o sea, el final de Akira es un poco extraño. Y también se populariza Ghost in the Shell, ¿no? Que también es un poco complejo de entender, sobre todo para el público general, ¿no? Y sobre todo que, por ejemplo, Ghost in the Shell que tiene mucho que ver con Matrix, ¿no? Que a veces dicen que hasta es
está muy inspirado, es que también requiere un conocimiento de temas de tecnología, ¿no? De temas de programación y eso, que también Matrix involucra en su historia mucho. Entonces, en esta época se veían varios productos de ese tipo, ¿no? Creo que hay una película, de hecho no la he visto, pero creo que esa de 12 monos también, con Brad Pitt. Uy, ¿usted nunca se ha Tremendo visto 12 monos? peliculón. No me la he visto, pero Eh, lo que sí escuché es que era una película difícil de entender, que era como ese Pero estilo. no es, pues a mí no me parece tan difícil de entender, pero No. sí hay que, en el tema de que uno debe estar abierto a que es un mundo que quieren crearte en ese instante. Sí, o Pero digamos sea, que creo que son esas películas, o en esa época se vivió mucho eso de generar productos que generaran ese discurso y que generaran como esas conversaciones, ¿no? Sobre todo, pues todos recordamos mucho a Evangelion, la serie de Evangelion y las películas de Evangelion que pues generaron y hoy en día todavía sigue generando discusiones sobre qué es lo que significa y qué es lo que trataba cada cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de productos se volvieron muy populares en los noventas y yo creo pues que los hermanos en esa época todavía eran hermanos, los hermanos Wachowski, pues se inspiraron en todo esto y generaron un producto como Matrix, que lo que hizo fue como estas historias tan complejas o con tantas capas, hacerlo mainstream, ¿no? Que yo creo que mucha gente de hecho vio Matrix, o sea, los efectos de Matrix eran tan novedosos y tan interesantes, tan espectaculares, que la gente, yo creo que habrá mucha gente que ni siquiera habrá entendido la historia, pero por las imágenes de pelea eso se habrá quedado con la película, ¿no? pero venga, hagamos un resumen. Miguel, cuéntenos de qué se trató Matrix 4 y ahí sí nos metemos bien en el tema, porque es Pero que de pues, acá para adelante pero eso es resumamos bien polero. rápido de dónde sale Matrix, Es que es como importante para hacer un recordar pequeño resumen. de dónde sale Resulta que, Matrix. sí, Uy, porque eso es importante. Matrix uno o sea, fue una revolución tanto en efectos, en historias, porque era una historia muy friki que se volvió popular, ¿sí? Eso tiene un cambio muy hijo de madre en la cultura, porque resultó ahora que los temas frikis podían ser rentables, ¿no? Y eso genera toda una serie de productos que hasta el día de hoy hemos llegado a esto de los cómics y todo eso. Pues digamos, para resumir un poco, es que esto yo puedo hablar mucho de Matrix, pero bueno, voy a tratar de resumir rápido. Estos dos muchachos en esa época todavía eran muchachos, ¿no? Porque ahora son muchachos. Lo que tengo entendido por ahí, escuché, es que ellos no habían hecho mucho, no tenían muchos productos y tenían esta idea de Matrix y llegaron a decirle, pues a pedirle plata a Warner, creo que fue, y ellos necesitaban como un presupuesto, creo que como de 40 millones de dólares, algo así, o creo que eran como 20 millones. Sí, Entonces fue esta gente, súper limitado. entonces esta gente le dijo, no, es que no tenemos tanto, le vamos a dar este presupuesto. Entonces le dieron como haga de cuenta una décima parte del presupuesto. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer la primera escena donde sale Trinity, hicieron solo esa parte y le mostraron eso a los ejecutivos y entonces ahí sí los ejecutivos vieron eso y vieron el potencial y dijeron, bueno, les vamos a soltar el resto de la plata. ¿Sí? Entonces cabe resaltar que ese efecto el famosísimo efecto del bullet time, que después ya se volvió marca registrada y todo, que en la película nunca lo mencionan, en las originales nunca mencionan tiempo bala, pero en esta última sí lo mencionan, de hecho. Ese efecto lo lograron con una máquina que ellos mismos se inventaron, eso que toman las fotos así, son varias cámaras que toman unas fotos así secuencialmente, o sea, eso fue una locura y que se inventaron ellos, se inventaron esa máquina y con eso hicieron las escenas, que por eso el paso del tiempo hoy todavía se ven bien. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Esa película pues generó todo un fenómeno, se volvió una película prácticamente generacional. Entonces ahí ya cuando tuvieron todo como ese reconocimiento y todo eso, ahí sí le soltaron toda la plata del mundo para hacer las otras dos, ¿sí?
No, y no solo eso, a los hermanos Wachowski les soltaron un poco de plata para hacer arrume de cosas. O Ujú. sea, de ahí para adelante le soltaron para Pero entonces, hacer el Atlas del Cielo pero y otras entonces vainas. esperemos hasta ahí, porque es que, bueno, lo que Matrix es una película ultra revolucionaria por sus efectos especiales, por sus diálogos oscuros, no, porque pues si uno ha estudiado algo de filosofía, no necesariamente son un licenciado en filosofía, pero si uno estudia algo de filosofía, los diálogos no son tan Ujú. oscuros, pero para el público en general, a este proyecto en la Warner le llamaban el proyecto raro, porque nadie entendía de lo que se trataba. Sí, es que Y sí, no es, es Platón y Descartes muy básico, pero lo trabajan de una manera muy bien hecha. Son un montón de ideas. La película tiene una calidad muy buena que aún hoy en día pues es un clásico del y cine. no es solo No se puede- filosofía, sino también temas de informática. Hay Ajá. mucha informática también ahí. Y es escena tras escena que tiene un montón de easter eggs muy, muy, muy interesantes. Y eso es un clásico. Y la van a seguir pues varios proyectos, dos películas directamente, eh, que pues no van a ser tan buenas porque las buenas ideas que tenían las Wachowski se les sacaron en la primera. O sea, como les dijeron, ah, listo, tomen la plata, pero tan solo por una película. Entonces cogieron todas las buenas ideas y las agruparon ahí. Y en las otras películas, que aparte de todo son más largas, pues se les fueron acabando las ideas y pues tienen aquí un poquito más de complicaciones. Y pues hay quienes dicen que son un bodrio, sabemos quienes dicen que no son tan malas, pero el consenso general va a ser que Matrix y otro spin-off de Matrix que se llama Animatrix es un clásico del cine ya indiscutiblemente. No, y además que también salieron mucho tiempo después. Es que eso también afectó muchísimo porque eh, salieron muchos productos después de que salieron No, pero Matrix tampoco fue tanto con muy Pero tiempo. buena calidad. y es Fueron que como tenían que 3 años enfrentarse, nomás. pero es que Pero, tenían que enfrentarse a Harry Potter y al Señor de los Anillos. Y pues, exacto, o sea, y esos fueron otros hitos del cine. ajá. Entonces, bueno, el hecho es que fue todo un hito del cine y pues de igual forma, ahí ustedes no me estarán dando la razón. Aún así, la 2 y la 3 a pesar de no contar con la calidad de la primera, siguen siendo tan buenas que llegaron a competir con Harry Potter y el Señor de los Anillos. A mí, ¿sabe qué es lo que me parece que pasó en la 2 y en la 3? Que ya tenían la capacidad de hacer tantas cosas que ya exageraron. Por Sí, ejemplo, sí, lo que usted no, decía, este tema de dejar easter eggs y eso ya fue tan llevado tan al extremo que ya era absurdo. Y por ejemplo con los efectos, como ya tenían plata y eso, entonces dejaron de hacer el esfuerzo de que se viera con efectos prácticos como el efecto de las primeras y se fueron todo a computador y en esa época pues si en esa época ya se veía mal, por ejemplo la escena de Matrix Reloaded, la de la pelea contra todos los Smith, hmm, en su época ya se veía como un videojuego porque se veía como un videojuego, se veía un poco mal. Hoy en día pues eso habrá envejecido horriblemente, ¿no? Y era porque ya tenían la plata para hacer tantas cosas que yo creo que se engolosinaron, como dicen acá en Colombia uno. claro, O sea, se empezaron es que como tienen, a exagerar y a tratar de hacer más y más y más y exagerar más. Y entonces, como ya Neo alcanzó a esquivar 3 balas, entonces ahora va a parar 300 y no sé qué. Y si metimos un easter egg, ahora vamos a meter 20.000. Entonces yo creo que el problema fue que ya se le empezó como a salir de las manos lo que usted se volvió muy pretencioso. ujú. Y por eso fue que Matrix 2, Matrix Reloaded, tuvo una taquilla muy buena, pero la tercera ya no tuvo la misma taquilla. Sí, pero pues independientemente no deben de ser clásicos, güey. O sea, Sí, sí, No, sigue teniendo de igual forma esa vaina, ese empuje dentro de las otras. Y pues bueno, termina la tercera y de todas formas el fan de Matrix sigue como que queriendo más, pero parece ser que las bueno, en Wachowski el mainstream dicen ya no, no pegó. quieren seguir otras cosas. Y es que Y también tiene mucho pasan que ver lo que ya, le digo de que bajaron mucho las ventas ya de la tercera. Y
y que ya en el mainstream ya como que ya no parecía tan chévere. Y de pronto sí lo que dice Juan, ya como ya los efectos ya se los copiaron en todo lado, entonces ya no era novedad y también ya exageraron mucho, ¿no? Porque en esa época salieron 20.000 películas copiándose de las peleas, ¿no? No, y no solo eso, a mí también yo pienso que perdieron mucho el enfoque de lo que en la primera hicieron, porque El enfoque, pues en sí. la primera hicieron o sea, la historia de una persona y después ya la metieron en una vaina supremamente grande, un cambio totalmente, o sea, a mí por ejemplo de la 2 y la 3 me parece bacano que le hayan aumentado el mundo, que hayan mostrado más del mundo, Pero pero por ejemplo, o sea, yo que estudié ingeniería de sistemas y eso, hay muchos temas que yo ahorita puedo alcanzar a entender porque son temas muy de informática. Pero yo no sé si ustedes entendían, tú, por ejemplo, la conversación con el arquitecto. Eso es una cosa que uno la puede ver 3 veces, 20 veces y no entiende bien qué quisieron decir ahí. Pues No sé si ustedes tuvieron algún problema con eso, de tratar de entender como algunas cosas ya muy técnicas o no. sí, es que es demasiado, eh, es pretenciosa en ese sentido, porque de igual forma lo que tratan de decir en esa parte es que el arquitecto tiene la misma vaina del merovingio y es que van dos grupos, tanto el merovingiano como el arquitecto son causalistas, o sea, causa-efecto, causa-efecto, mientras que los otros tienden a decir de una manera un super X a que ellos van es más un poco de una manera idealista, Mm. digamos, eh, como que nosotros seguimos nuestro propio destino, pero nosotros mismos somos los que lo estamos forjando. Entonces, básicamente lo que el arquitecto les dice es que el destino no existe, sino que todo es una serie de causalidades, que es lo mismo que les dice el merovingiano. Pero Interesante entonces porque lo yo lo que dicen de entendía unas de eso era maneras súper extendidas y pues, que el arquitecto explicaba era que cada cierto tiempo la Matrix se llenaba tanto de entropía que pues que tenían que hacer un reset, como el del computador, se tenía que volver a reinstalar todo el sistema. Eso era lo que entendí. Sí, yo lo vi desde el punto de vista de ingeniería, este lo vi desde el es punto de que vista de ustedes dos filosofía. tienen campos totalmente diferentes, marico. O sea, el uno lo vio por allá desde la filosofía y el otro lo vio desde la De la vaina de programación. sistemas. ujú. Y llegamos al punto donde ni siquiera hemos comenzado con Matrix 4. Ah, no, pero es que es importante hablar de dónde venimos, ¿no? Pues sí, Porque, pero pues, porque, Pues sí, pero o sea, no. Matrix 2 y 3 fueron proyectos que se grabaron al mismo tiempo, ¿no? Haciendo lo mismo que había hecho El Señor de los Anillos, bueno, que había hecho también Volver al Futuro. Eso. Grabaron las dos seguidas. Hicieron un proyecto multiplataforma donde sacaron los Animatrix, sacaron un videojuego, había un cómic en la página web, habían unos eventos que hacían en la página web, bueno, trataron de hacer una cuestión, un poco de cosas ahí innovadoras para su época, y al final, pues todo el mundo tenía mucho hype, sobre todo la gente, pues como digo, el público general, y al final ese público fue el que más se sintió, yo creo que abrumado, y ahí fue que la franquicia, pues decayó un poco, y también, tanto comercialmente como en las mismas hermanas Wachowski que ya no, como que no quisieron seguir, ¿no? ajá. Y por muchos años, pues ellos estaban negados a seguir haciendo cosas de Matrix. Entonces, ¿qué pasó? Que fue tanta la insistencia que entonces ahí llegó, y que lo raro también es que solo hay una de las hermanas en esta película 4, solo hay una de las hermanas, ¿no? Sí, Lana. Entonces, hace esta secuela, y pues ahorita vamos a hablar de qué pasó entonces con Sí, esta es que Matrix. por eso le estamos diciendo, toca ir por partes, listo. Entonces, pasan muchos años, porque son 20 años, casi 20 años, para que bueno, no tanto porque tengamos en cuenta que hubo pues problemitas en el 2020 con Hollywood, entonces digamos que se atrasan un poco de proyectos, pero pues a la larga son casi 20 años para que dé a luz en los cines Matrix 4. ¿Qué trata Matrix 4? Y aquí va, pues,
que rápidamente. Entonces empezamos con una revisión, con una regrabación de la escena, de la primera escena de Matrix, en donde está Trinity haciendo cosas de hackers en este mundo y llegan unos policías, llegan unos agentes y tienen que hacer toda esta escena de la huida. No es una revisión de esta, pero esta vez es otra actriz y hay alguien que los está mirando. Este alguien resulta ser un nuevo personaje, Book, que dentro del idioma de los de programación y de los videojuegos y demás, un bug es un error dentro del sistema. Entonces ella lo está mirando, ya se da cuenta y pues parece ser que es como que hay una serie de versiones como piratas dentro de la Matrix y otras está funcionando y nos tratan de explicar un montón de cosas de esto. Pero bueno, pasamos rápidamente. Ah, bueno, aquí ya se encuentra también con un nuevo personaje que es el nuevo Morfeo. También hay un nuevo Morfeo. Pero bueno, pasamos al protagonista, Neo. Nos lo empiezan a presentar como que él es un programador de videojuegos muy popular, muy grandilocuente, al cual le están pidiendo hacer un review de su videojuego, ¿no? Hacer una nueva versión de su videojuego y pues nos empiezan a contar que este videojuego son las tres primeras películas de Matrix que hemos visto, que él en su mundo, estas tres primeras películas las vio era como un videojuego. Entonces, aquí empieza una parte que es la que genera más polémica dentro de la película, una polémica chévere, ¿no? Se me hace interesante esto, y es que empieza a haber que una metanarrativa en la cual Lana Wachowski pareciera como si nos estuviera diciendo cómo fueron las negociaciones de Warner, que literalmente le dicen a Neo, pensando que Neo es Lana Wachowski, o hacemos una cuarta parte de Matrix o, con usted, o la hacemos sin usted. Eso le están diciendo a Neo, y pues no es muy descabellado pensar que uno sentiría que Lana Wachowski nos está diciendo como espectadores que eso fue lo que le dijeron, cosa de la que ahorita deberíamos hablar. Continúa Pues, la metanarrativa, ujú. eh, sigue la metanarrativa en esta escena, ¿no? Hay una escena de aquí un poquito larga la metanarrativa, en donde hay unos desarrolladores, ¿no? Unos productores que están hablando con Neo y están hablando de que es un reboot, de que debería ser, de que era Matrix, que simbolizaba Matrix, y es de las mejores escenas de la película, y me parece muy chévere que cierra cuando uno de los desarrolladores dice, Matrix era Bullet Time. Matrix era Bullet Time. Y cierran esa escena con eso. Interesante. Bueno, Neo, un poco estresado de pronto con ese bloqueo del, eh, el bloqueo del autor, tiene que consultar a su médico, que me parece que es una de las cosas criticables, feas, aunque entra dentro de esta, eh, sí, una de las cosas criticables, él está consultando a su psicólogo y el psicólogo le da la pastilla azul. Es el que le está dando constantemente la pastilla azul, cosa que nos hace entender que Neo está descontrolado y pues para mantenerlo bajo control le están dando las pastillas para mantenerlo allí. Y aparte de eso nos muestran otra escena ya un poquito más larga, finalizando como que este tramo en la que él constantemente va a visitar una cafetería porque allá la visita Trinity, entonces pues están aquí pues ya el personaje de Trinity, él está profundamente enamorado de ella, pero ella está casada, ella tiene hijos y pues no se atreve a acercarse a ella, constantemente la está viendo. Listo, posteriormente, él está hablando con su jefe y empieza a descuadrarse, ¿no? Entra Book en escena y empieza a descuadrarse toda esta realidad, ¿no? Mundo que se le ha formado a Neo y descubrimos que el jefe no es tan solo el jefe, sino que es el agente Smith y para decírnoslo, pues
calcan ciertos diálogos y ciertas tomas de la primera película, cosa que van a hacer constantemente dentro de esta película. Eh, Neo allí, pues, un tiroteo, hay un montón de, suceden un montón de cosas hasta que finalmente tanto como Morfeo logran eh, coger a Neo y llevárselo, ¿no? Convencerlo, llevárselo, mostrarle, decirle que eso que él vivió, que él dice que existen en esos videojuegos, son cosas que él han visto, le muestran un espejo de cómo es él en la Matrix verdaderamente que es viejo y una escena también como interesante en la que muestran al Neo como es Keanu Reeves actualmente y muestran así la pantalla de cómo de una escena en la que se grabó, como el paralelo de esa escena en la primera, y pues bueno, sale de Matrix, le empiezan a explicar un montón de cosas de lo que sucedió, lo llevan aquí a una de las escenas más, más peores de la película, que hay muchas, en la cual lo llevan a la nueva ciudad, a Io, creo que se llama, y le muestran que hay plantas, aparece esta Niobe, que es un personaje que me parece que sobra. Y pues bueno, dicen, ah, no, bueno, tenemos que ir a, que volver a la Matrix, vuelven a la Matrix, ah, bueno, escena de entrenamiento tal cual igual a la primera película, vuelven a la Matrix, hay una pelea con unos agentes ahí que aparecen de la nada, aparecen el agente Smith de la nada, peleas también siguiendo, mostrando, ¿no? Regrabando casi que, regrabando escenas de la primera película. Ahí no es donde sale el man de la 2 el francés. Sale el mero villano haciendo un diálogo que Ese me pareció terrible de espectacular. por sí. Me parece como una burla a ese personaje, pero pues, insisto, ahorita creo que el tema del que deberíamos hablar sería el de la metanarrativa, que también empieza más de lo mismo, ¿no? Hacer ahí como una suerte de crítica, pero bueno, el punto es que Neo empieza a recuperar poquito a poquito sus poderes, le ganan a los agentes, obviamente, son los protagonistas, tratan de huir, pero cuando están huyendo, aparece ya el malo definitivo, que es su psicólogo, que era el que le estaba dando las pastillas para que se quedara dentro de la Matrix. No hay sorpresa para nadie. De igual forma, tampoco es que lo haya tratado de mostrar aquí una gran sorpresa. Y él explica ya, aquí por fin se nos va a explicar totalmente qué es lo que pasó. Y es que él, este tipo va a ser como una especie de nuevo arquitecto en el cual revive a Neo y revive a Trinity porque él piensa que el hecho de tenerlos a ambos genera mucha energía, pero si ambos se juntan es lo que hace que la Matrix pues originalmente fallara, así que está desarrollando esto, este nuevo mundo en donde ellos están allí en esa cafetería y Neo la mira y quiere acercarse, pero ella está alejada con su familia, entonces bla, 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 le empieza a decir que él puede utilizar que es lo que ahorita Felipe está diciendo, el tiempo bala, porque sí, no sé, una vaina aquí, sí, un poco absurda, pero que insisto, de pronto tendrá un poquito que ver con toda esta escena metanarrativa. Y pues el tipo los deja huir y Y ya huyendo de esto, dice, no, tenemos que rescatar a Trinity porque pues el tipo los tiene secuestrados. El tipo le dice, tiene secuestrada a Trinity. Ah, porque saben de eso porque Neo alcanzó a verla cuando lo liberaron, ¿no? Entonces, ahora las máquinas, Morfeo que se puede manifestar, este Morfeo, que el Morfeo original murió, así que esta es como una réplica digital de Morfeo, que aparte de todo se puede manifestar en el mundo digital, gracias a unos nanobots y pues, bueno, vainas Mundo ahí del real. nuevo mundo. Entonces, ese Morfeo va a ayudar a rescatar a Trinity, mientras que ellos van a tratar de enfrentarse a este tipo en la Matrix y pues entre tanto y tanto llegan a un punto en donde se sienta Neo a negociar con el nuevo villano, con el psicólogo, y le dice, bueno, si tú
llamemos a Trinity. Si ella decide irse con nosotros, pues nos vamos. Pero si ella decide quedarse, yo mismo me conecto y me quedo en esta nueva versión de la Matrix. El tipo le dice que acepta, llega Trinity y pues en una escena también bastante como dudosa, les dice que sí, que aceptan, empieza la pelea, ellos se tocan, forman un mierdero y pues todas las personas que están alrededor de la ciudad empiezan a atacarlos, generando una escena buena de acción aquí en este pedacito, pero pues al final logran huir y pues tenemos un final en el que Trinity dice, bueno, nosotros nos complementamos y ya que Neo no tiene los poderes completos, ahora es Trinity la que los tiene y ahora es Trinity la que puede volar y simulando el final de la primera película vuelan, ¿no? Trinity se llevan Neo volando, pero ahora llegan hasta donde el arquitecto lo patean y dicen que pues ellos ahora son los que van a dirigir y aquí termina la película, pero oh sorpresa, no termina. Hay un final alternativo en donde salen de nuevo los que están ayudando a Neo a producir el videojuego y dicen más cosas meta. Y ahí termina, digamos que es un Ese resumen. pedazo no Es lo una vi. película Una densa, escena de post créditos, esa escena no lo vi. sí, es una postcréditos. Es una película un poco densa, no se puede resumir así Sí, es muy como rápido, pero pues digamos que a grandes brochazos sería esto. Bueno, Entonces, entonces comencemos con los problemas que tiene la película. Bueno, Porque ¿cuánto es que, tiempo llevamos ya? y la primera cosa que yo les quería comentar es que, fue puta, tiene muchos temas. O sea, ujú, es una vaina que tiene tema y tema y tema. Pues si uno ve la primera película, era solo el camino de Neo, ¿sí? De cómo va a salir de un mundo digital a un mundo real. Ya, ¿sí? Pero esta tiene una cantidad de temas insólitos. O no sé ustedes qué piensan. Pues la primera pues sí tiene como una está clara, aunque tiene un agujero de guión grandísimo que es el hecho de que todavía se necesitaran los humanos, ¿no? O sea, ¿por qué no utilizaban, o sea, los robots podían hacer plantas nucleares y eso, pero bueno. Aparte de eso, en esta película lo que decía Miguel, o sea, esa metanarrativa y todo eso, yo la otra vez vi un video en YouTube, no me acuerdo de quién, tengo que ponerme a mirar de verdad para ver los créditos de quién son los que dicen. Vi un video de un man que decía que esta lana había hecho como un sabotaje ella misma de la película. Pues no sé hasta qué punto será verdad pues que uno vaya a sabotear su propia obra, pero a mí me parece, o sea, es que a veces se siente de verdad que se está autosaboteando porque tiene unas cosas muy malas. O sea, a mí todo este tema de como de la autocuentos y la metanarrativa, la autoinserción ahí de que como contar todo lo que era Matrix y lo que fue la trilogía original y de cómo es esta creación y de que todo el tema de los ejecutivos. Por ejemplo, ahí estaba esa dualidad también entre los trabajadores. Esos, había uno que decía, no, es que Matrix es solo bala. Y otro decía, no, es que Matrix, lo que gusta de Matrix es eso que es como pornografía para la mente, decía algo así. Sí, o sea, esas dos partes yo decía, o sea, el público en general se quedaba con las balas, pero también el público más, digamos, lo más friki, pues se quedaba con todos esos temas. Entonces ahí pues sí está explicando ese tema, eso, pero a mí me parece que, pues a mí la verdad no me gusta tanto ese pedazo porque ya de por sí ya no parece una continuación, sino parece es como una parodia o como un documental de cómo se hizo, o sea, no. El problema es que no entiendo la película en qué quiere ser, porque parece a veces una parodia, a veces sí parece una continuación, a veces parece lo que llaman ahora un soft reboot. No sé si han escuchado ese término. No, que es que Es como lo que hizo Star Wars el episodio de 7 de Rey, que es un reboot, pero es como una copia de la original. Que eso también se burlan ahí en Matrix, tratan de burlarse de eso, por eso dicen, es que es la misma historia con nuevas caras, que por eso copian la escena de Trinity.
porque hoy en día pues se maneja mucho también eso del soft reboot, que fue pues, lo que hizo ahí Star Wars. Entonces, pues ahí me parece que, pues ahí como que ya no le veo como seriedad al tema, o sea, no sé si qué quiere ser la película, porque a veces de tanto estar como haciendo esa parodia o esa, como esa crítica a la industria y todo esto, pues yo ya no sé qué está hablando en serio y qué no está hablando en serio, ¿sí? Mm. Y por ejemplo hay unas escenas de acción que yo no sé si están rodadas como mal de aposta, porque hay escenas donde Keanu Reeves se ve viejo, o sea, sí, Keanu Reeves está re viejo, pero no nos habíamos dado cuenta porque en John Wick patea traseros como si fuera un joven, pero acá en esta película hay pedazos donde se ve lento, se ve viejo. No, y se ve incómodo. O sea, la verdad se ve muy incómodo en la película. Esta escena en la que sale Merovingio, yo la veía, yo decía, pero esto parece una serie, o sea, la fotografía estaba Sí, esa como escena mal está hecha. como- O sea, yo no sé si es que esas cosas son de aposta, entonces, cuando usted ya me está o sea, cuando usted ya me está soltando tantas parodias, entonces yo no sé si estoy viendo Matrix o la película de los Guayans de Matrix, ¿sí me hago entender? Y pierde seriedad, o sea, a mí la escena de cuando agarra a Trinity a Neo en el aire, eso, uy, yo no sé, pero me dio como un cringe, una cosa toda rara porque me pareció que Es muy fea. se veía muy feo, o sea, yo no había visto una escena de vuelo tan fea desde la princesa Leia volando en el espacio. Es, es, es horrible, entonces, de pronto sí tiene buenas ideas ese tema de la crítica y de cómo, de pronto hasta está echando ahí el discurso de que pues fue obligado a hacer eso, obligada, perdón. Pero entonces sí parece como que de apostas estuviera saboteando. Y si no esa era la intención, pues peor, ¿no? Porque en realidad lo logró, sí. o sea, yo Pero es no le que veo más. ahí también yo estaba pensando, pero después de Matrix, ¿qué sacaron los Wachowski que valga la pena ver? Es que eso era una de las cosas que yo quería de hablar, y es que, bueno, entonces está esta parte de la metanarrativa que nos pareciera decir lo siguiente. Warner Bros. Dijo, yo o hago una película sin ustedes o la hago con ustedes. Y la Naya Wachowski dijo, listo, yo la hago. Pero al decírnoslo de esta manera nos está diciendo, me están obligando, esto es una vaina mala. Y es una vaina mala, que sería como el discurso que mucha gente maneja. Pero, aquí hay, yo le pongo dos pelos. Uno, si yo ya estoy manejando una metanarrativa, si yo ya les estoy diciendo que esto no es una continuación consciente de Matrix, yo lo siguiente que voy a hacer, no voy a hacer un intento de review de unas vainas porque el resto de película, si bien es mala, no se siente de todas formas como esa metanarrativa. Si ella hubiese seguido manejando ciertos discursos alrededor de eso, pues se sentiría mucho mejor. Pero es que al tener lo que les, por eso hice énfasis en las escenas que me parecieron buenas, al tener ciertas escenas buenas y al tener ciertas escenas que rememoran las primeras películas, se siente como si fuera más un tributo a la primera película que verdaderamente una película intencionalmente mala. Porque si fuera una película intencionalmente mala, yo lo que haría sería volverla oscura, volverla contradictoria, pero de una manera suficientemente inteligente para que quede claro, pero pareciera que esa metanarrativa que ella utiliza fuera más un lavado de manos por si sale mal que digan que salió mal a propósito, que un verdaderamente quiero hacer una metanarrativa, porque aparte de esos escupitajos, porque aparte de todo más directa no pudo ser, la metanarrativa no se entiende más. Y de por sí hay un montón de discursos que sobresalen dentro de la película, insisto, las copias, las calcas de la primera película que se sienten como un tributo a la película y temas como, por ejemplo, que el malo sea un psicólogo que está medicando a Neo y uno dice, bueno,
yo como filósofo, como docente, como historiador, pues yo sé que la psicología tiene muchos pero hay mucha gente que necesita la psicología y que la psicología hace muy buen trabajo y aquí lo muestran como un villano que dar esas pastillas es malo y lo que pasa cuando Neo se revela contra el tipo y deja tomar estas pastillas es que se vuelve totalmente paranoico porque las personas en el mundo empiezan a atacarlo. Entonces, si sigue habiendo un sobretexto, un subtexto, qué pena, de esta manera frente al sobretexto de que esto es una narrativa, entonces yo digo, bueno, entonces ¿en qué estamos? O me vas a dar una película mala o me vas a dar un subtexto así que aparte de todo me parece bastante mordaz. Entiendo el subtexto de las pastillas en la primera película, que se supone que la pastilla que lo saca uno de la Matrix representa son los estrógenos que tienen que tomarse para la transición, pues en el cambio de sexo, que está discurso Pues en es el que cual esos ellos también estaban se metidos. burlan de eso, ¿no? Porque dicen, no, eso es sobre la transición, no, la Ajá. matriz es sobre tal cosa. Pero Pero pues, entonces, fíjese cómo el otro subtexto de que el psicólogo y las pastillas son malas, y cuando dejo de tomarlas me empieza a atacar todo el mundo. Fíjese, y empieza a hacerse uno y dice, entonces Neo está sufriendo de paranoias. Estamos en la cabeza de Neo viviendo una paranoia verdaderamente. Entonces, ¿por qué surge estos otros discursos, estas otras cosas que subyacen de la película, en vez de seguir esa misma metanarrativa? Uno directamente mostrándome una vaina sin sentido, pero no sin sentido de que hayan huecos de guión, sino un sin sentido total, o mostrando o siguiendo con un discurso en el cual ya voy a hablar directamente de lo malo que son las empresas o algo así, que ese discurso de todas formas lo tenía la Matrix original, porque usted coge el discurso que tiene Morfeo cuando empieza en el cuarto blanco a hablarle de la Matrix y uno le dice cambiarle la Matrix eh, por la realidad, por el sistema y el discurso. Sí, cambian el término la Matrix por el sistema, teniendo en cuenta pues el sistema social y el discurso ujú. sigue siendo totalmente válido. O sea, el discurso escala totalmente. Entonces digamos que esa crítica, como esa crítica social ya la había, entonces ¿por qué no retomamos esa crítica social y hacemos como una implosión de una crítica a productoras como Warner? Pero no, eso solo se queda en esa meta narrativa. ¿Listo? Eso por un lado. O sea, que hay como no hay una lógica entre el resto de película junto con esta película de la metanarrativa en donde nos están escupiendo esto. Dos, y era lo que estaba diciendo ahorita Juan David, después de Matrix, después de Matrix en general, ¿no? Lo que es la producto Matrix, el guión que le hacen a V de Venganza y, aunque creo que es más por suerte que por otra cosa, la de Speed Racer, las películas de las hermanas Wachowski son una decepción y últimamente un fracaso, totalmente. Entonces, ¿hasta qué punto se generan de aquí dos preguntas? ¿Hasta qué punto Matrix 4 es mala? Sencillamente porque las hermanas Wachowski lo que hicieron con Matrix y lo que hicieron con el libreto de Venganza fue suerte y ya lo que son malas libretistas y malas directores y lo que hicieron fue hacer Matrix 4 sencillamente porque les pagaron la plata. Porque si venían de fracaso en fracaso y veían que ya no les calaba más porque ya nadie cree en ellas, que dijeron, pues vamos a agarrarnos de lo único que nos podría dar plata ahorita y del único libreto que nos podría dar buena plata ahorita, que sería Matrix 4. Yo creo y me decanto más por eso, porque llegaron a un punto en donde dijeron, no tenemos más proyectos, no nos están ofreciendo los proyectos que aspiramos, metámonos a Matrix 4, o bueno, Lana dijo, me meto a Matrix 4 y puso este termita de la metanarrativa con temor a que eso fuera una decepción como lo han sido sus últimas películas. Porque es que la película es mala, muy mala. El merovingio da pena y es un personaje algo polémico en la segunda película, pues decíamos que las dos y tres eran bastante polémicas en qué tan buenas o qué tan malas eran, pero uy, este Merovingio es horrible. Los actores que vienen a reemplazar a la gente Smith y a Morfeo
no se los cree. Aparte de la escena de acción está en la que esa pequeña escena de acción de persecución en la ciudad, donde todo el mundo los está persiguiendo. De resto, las escenas de acción son malísimas. Eh, las actuaciones no se creen, no, es muy, muy, muy mala. No es, no creo que sea mala a propósito. Y no creo que sea mala a propósito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Juan David? Ahora sí que yo le lo corté ahorita. No, pues es que ellos vienen de una racha súper mala de películas y, y unas direcciones horribles. Es que yo me acuerdo haber visto de Cloud Atlas. Una cosa es una historia súper mal contada de una manera que es súper, o sea, que a uno lo hace perderse muy fácil y después ver Matrix me causó lo mismo. Yo me acuerdo que yo la de Matrix 4 yo la fui a ver a cine y yo salí como sin palabras de muchas cosas porque es una película que lleva primero mucha información, es que tiene, o sea, el trasfondo narrativo, ¿sí? Tiene la narración de la aventura de Neo, la nueva aventura de Neo. Tiene 20.000 personajes, porque es que vuelven a aparecer personajes de cada una de las películas, personajes que ya no son los mismos de las primeras películas, sino que los tienen que rebotear, porque obviamente no iban a conseguir los mismos cast y los tenían que meter ahí a la fuerza, aunque tampoco entiendo por qué los meten a la fuerza. O sea, esa es una de mis grandes preguntas, porque tienen que volver tener que volver a meter al Agente Smith, porque tienen que volver a colocar a un Morfeo cuando pues ya está el supuesto elegido. También porque le tienen que dar toda esa vuelta de vara que ahora Trinity es la que tiene todos los poderes de la Matrix, o la que entiende mejor la Matrix. Entonces son cosas que no me cuadran totalmente y por la cantidad de información y Pero no también está la fotografía. medio woke el asunto, pues sí, ahora cambiaron los roles. eh, No me, Pero es o que sea, igual no sé, o sea, no no, estaría mal si se hubiese hecho bien, porque Trinity siempre estuvo al lado de Neo. Y ya, y es la que lo acompaña en ese tramo final, en busca ¿no? del servidor central de la Matrix, cuando él llega, ¿no? Que ya se termina sacrificando para que él llegara allá. Entonces, digamos que sí hay como que cierta conexión allá, aunque que la revivieran, o que los revivieran a los dos, pues sí se siente muy forzado, pero que le dieran, que giraran el protagonismo a Trinity no está mal. Mm, lo malo es lo Pero, forzado, o pero sea, es que es entonces muy se está forzado. haciendo mal, pero se está haciendo mal. O sí, sea, cuando se hace mal es cuando se siente forzado, ajá, lo que llaman inclusión forzada. sí, porque pues, estaba bien, pero entonces muéstrenmelo desde otros puntos de vista. Es que si ese hubiese sido el hecho, pues es que el mundo de Matrix es una vaina gigantesca que hubiesen podido haber dicho, hagamos la cuarta película y dejémosla abierta para que otros directores, ojalá buenos, que de ahí para allá no pueden hacer nada de ellas, ojalá buenos vengan y continúen esta saga, mostrando cómo fue el mundo eh, después de la revolución que hubo, porque cuando muestran esta ciudad en donde ya conviven con las máquinas, cuando muestran este Morfeo que puede salir eh, de la Matrix a partir de nanobots y un montón de cosas, a mí eso se me hace interesante, pero son ideas sueltas en una película realmente mala. Entonces, si me van a mostrar una nueva protagonista, unas vainas así totalmente locas, que si querían hasta mostrar su discurso de que yo en la Matrix puedo ser quien yo quiera ser y me meto a la Matrix y puedo tener los avatares que yo quiera, entonces tipos que en el mundo real son tipos pero se meten a la Matrix y son viejas, también podría ser y quedaría tan elocuente dentro del mundo y que si se hace bien y que son personajes carismáticos
que hacen proezas, que son profundos, tridimensionales, se desarrolla bien, pueden hacer muchísimas cosas, pero en vez de eso, en vez de extender el mundo, en vez de hacerse preguntas y a partir de ahí ir desarrollando historias, puede que una gran historia o puede que historias pequeñas dentro del mundo, como lo fue Animatrix, en vez de eso tenemos un bodrio de película que trata de rememorar la primera película de una manera desastrosa, porque es que es desastrosa. ¿Qué opina Felipe? Pues es que ahí sí, como usted decía, o sea, Matrix uno Matrix uno bebía de muchas cosas que ya existían, o sea, de Ghost in the Shell, de Dark City, la misma Dark City se copiaron unas cosas. Había un cómic de Grant Morrison que creo que es el mismo de The Voice que se llamaba Invisibles, de Invisibles, no Invincible, sino Invisibles de Invisible, ¿no? Que también ahí se copiaban un poco la estética y pues traía de atrás toda esa estética del cuervo, de lo que hablamos las pasas también de que el cuervo, esto Blade, como en los 90, finales de los 90 fue como que explotó este tema de los góticos, que se puso de moda esa banda lacrimosa. Entonces toda esta estética y todo eso también hicieron que esa película pues llamara mucho la atención y se quedara muy pegada a esta época, ¿no? O sea, Matrix uno, como yo decía, fue una cuestión tan generacional que hoy en día hay muchos temas de Matrix que se volvieron como parte como del conocimiento general, ¿no? O sea, hay un movimiento, por ejemplo, hay un movimiento de gente que se llaman los Red Pillars, que es una vaina horrible, pero pues están utilizando todo este tema de la píldora roja. eh, pues son cosas que se volvieron como el popular, ¿no? Entonces esto hizo que Matrix generara como un hype muy grande, ¿no? Porque marcó a muchísima gente. Con las segunda y tercera película ese hype bajó un poquito, pero igual la Matrix, la original, seguía siendo un hito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega esta nueva película, obviamente, pues ahí hace la crítica en la misma película de que las empresas son las que están insistiendo, insistiendo. Y pues ellas de pronto no querían, de pronto ya hasta ellas mismas se habían dado cuenta de que no eran capaces. Hmm. Y pues hacen este producto, sacan este producto como por la necesidad de seguir explotando la franquicia o la historia, pero ahí se ve que no hay como, sí, o sea, no hay como corazón, sino hay como una idea clara de qué se quiere hacer. Y por ejemplo, otro tema también que comentaba ahí Juan de los personajes secundarios. Estos personajes se supone, yo creo que la idea era que fueran el relevo, ¿no? Pero no, o sea, se quedan como de fondo, o sea, eh, yo ahorita me estaba terminando, repitiendo de la película, hay varios personajes que ni me acordaba, creo que solo me acordaba de Book, que es como la más visible, y el nuevo Morfeo. Pero por allá por el fondo hay un poco de personajes que, No, pues aparece esta la hindú esta que es era un programa. Y, a la ah, chinita que creció. pero Pero había una que tenía como unos crespitos todos raros. sí, Y en también Iron Book al final termina por allá en segundo plano, ese se supone que ya iba a ser como la... ujú. Y por ejemplo, pues ahí ya es una crítica, no, pues voy a sonar un poco antiguo y eso, pero pues la pinta de Book es la feminazi clásica, o sea, el pelo cortico, pintado y con ropa un poco andrógina y entonces pues ahí sí como de pronto dice Miguel, hay como buenas ideas, como semillitas de cosas que podrían haber sido muy interesantes, pero la ejecución es horrible. O sea, yo hubiera preferido que entonces hubiera hecho lo que todo el mundo quería, esa una vaina de acción y eso. Y eso de la crítica a esto, eso pues haga como siempre, saque un libro después y saque un libro de, ¿por qué me tocó hacer mate? Alguna vaina que eso después se también puede sacar plata de ahí, pero tirarse la misma obra con eso, no le veo como sentido. Y por ejemplo,
pues yo dije, pues bueno, listo, esta primera parte es la crítica y todo eso, pero en el mundo, en la historia, tiene sentido porque Neo estaba en la Matrix, ¿sí? Y pues listo, bien. Ahí está la otra cuarta pared, se rompe o sea, está hablando como entre realidad, ficción. Pero a mí lo que me rompió fue la escena del Merovingio, porque ya habíamos salido de eso, ya dijimos, bueno, ya este Neo vuelve a despertar, ya estamos otra vez, la historia se está poniendo seria. Y ese solo comentario de nos vemos en la secuela, o sea, ahí me rompió todo, porque yo dije, entonces lo que estoy viendo al final tampoco tomamos en serio esto porque entonces ahora ya son conscientes de que es una película, o sea, ese pedazo a mí sí me rompió mucho cuando ese man dice eso y que nos vemos en la secuela, o sea, ni le vi la gracia y me rompió porque yo dije, bueno, ya, el primer pedazo era la crítica y todo eso, pero ya vamos a encaminar otra vez a retomar la historia y pum, y mete ese pedazo como diciendo, ja, todavía esto no se lo tome tan en serio, entonces ahí se complican las cosas y también se empieza como a tergiversar lo que le digo, o sea, trata de ser muchas cosas, trata de ser una sátira, trata de ser una película con secuela, trata de ser un soft reboot, trata de presentar unos personajes nuevos que a la final los deja por allá por el fondo y no hacen nada, al final no hacen nada, nadie los recuerda, algunos no son carismáticos. Mm. Entonces, pues sí, o sea, lastimosamente es un golpe a la infancia y la juventud de muchos. Ahí sí como dicen algunos juristas cuando pasa algo, dicen, me duele mi Colombia, me duele mi Matrix. No, pero es que no sé si ustedes sintieron lo mismo que yo, pero yo sentí que nos trataron a nosotros de público como idiotas, o sea, como diciéndonos, nosotros sabíamos que ustedes van a ver esta película y van Yo a sí, la pagar verdad, por verla. yo ya había escuchado muchas críticas negativas, entonces yo sí esperé a que saliera en HBO. Sí, yo sí no esperaba nada de la película. Cuando escuché que Yo iban a hacer Matrix 4, yo dije, no, no, no le creo. No van a yo hacer me nada. Me la acuerdo, voy yo me a ver acuerdo que porque una me vez, encanta, pero no, no esperaba nada. yo me acuerdo que un man de Aún un así podcast, lograron decepcionarme. un man de un podcast llega y dice, es que no la vean como una película de Matrix, sino como si estuvieran haciendo una reunión estilo la de Friends cuando se... No, pues, No, no. eso es una maricada, o sea, O sea, ¿cómo me va a decir que tengo que ver una película como... No, o sea, se supone que era Matrix 4, o sea, no... Si van a hacer una reunión, hagan una reunión, la reunión de Matrix como la de Friends y nos evitamos tanto Pero gastadero de recursos también. me reunió porque volvieron dos personajes de los que nadie se acordaba y los dos protagonistas. Mm. Ni Y os ahí salió vuelve esa el película. personaje de ya Pinkett Smith, que ahora ya nadie quiere esa vieja tampoco. Entonces, Entonces, bueno, vamos cerrando hasta aquí. Ya creo que no hay mucho más que hablar. Es que la película es tan mala que ni siquiera da mucho más que hablar. no, da más que hablar la historia de cómo llegaron hasta allá, la verdad. Ajá. y hay más cosas de hablar de las otras que... Más bien en algún momento deberíamos hablar de la trilogía Matrix. Y Animatrix. y Trilogía Matrix y Animatrix sería un capítulo por cada película y por las Animatrix. Es también. que eso hay mucho de qué hablar porque es que Matrix fue tan influyente que, por ejemplo, este tema de los Animatrix, pues fue lo que después se volvió Love, Death and Robots. Hicieron uno de Star Wars, creo por ahí, Star No, Wars. pero Ay, ya ese tipo de animaciones así ya habían antes. Estaba la de Memorias. pero creo que Memories fue después. No, No fue antes. antes. Voy a averiguar. Fue antes, Memories es muy vieja, Ujú. Memorias como el 92, algo así, no sé. más o menos. Esa vaina Mm, es súper vieja. del Ujú. 95. Sí, Pero, pero pues, o sea, Memories es una vaina ya muy underground, o sea, no, pues Animatrix a mí se me hace que fue, porque ahí ya hicieron uno de Batman después, hicieron
Pues es que Animatrix lo que lo hizo fue colocarlo en la visión El de todos. mapa. Ahora todos Ujú. sabemos que podemos hacer historias a base de un mundo más grande. Sí, que pueden sacar historias y van a ser unas historias muy interesantes. Más Pero bien pues eso. ellos mismos lo perdieron en el tiempo. Pero esto de hacer cortos basados en una de estas, pues sí ya existía, porque la misma película esta de Heavy Metal era eso. Ujú. Pero, pero digo que como que lo puso de moda otra vez y salieron pues varios productos después, ¿no? Como imitando ese modelo. Y por ejemplo hasta primer juego que sacaron, pues tenía los personajes secundarios de Matrix Reloaded. Entonces mucha gente como que quería era jugar con Neo y eso, y después sí sacaron el juego de Neo. Conmigo, sí. Bueno, entonces hablemos de eso después porque ya vamos como hartico tiempo en este podcast. Vamos como No, hora y pero quería media. mencionar una última cosita. Hágale. En esta versión en este Matrix, entonces como había tanto hype, los de la empresa de Unreal, yo no sé si conocen Unreal, Unreal es una empresa que hace motores de juegos, hicieron un demo especial como para mostrar su nuevo motor gráfico, que era un motor, era una cuestión de Matrix. Entonces, si alguno tiene una consola de última generación, puede probar. Última generación no incluye al Switch, ¿no? Porque el Switch no alcanza a correr eso. Pueden probar ese demo. Qué persona tan ofendida con el Switch. Pero es que no lo corre, o sea, no tiene la capacidad. Es que estamos hablando ya de la nueva generación de motores gráficos, no lo va a correr. Y ya, eso era un tema ahí que salió este de mito también. Pues como Bueno, un tema señores, interesante. gracias. Pues, ¿no? Estuvo interesante. Ya hicimos catarsis de este tema por fin. Había que hacerlo. Bueno, nos vemos. Bueno.